Estamos listos para comenzar ya con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy tenemos como invitado al secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Roberto Lorenzana, y vamos a conocer algunas posiciones del Ejecutivo sobre diversos temas que están ocurriendo en el país. Pero antes vamos a poner algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de este día. Frente a la justicia, el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, se declaró culpable del desvío de $301 millones de las cuentas del Estado. La semana anterior, trascendió que Saca y la Fiscalía General de la República llegaron a un acuerdo para que éste enfrente un juicio abreviado y obtenga una reducción de la condena a cambio de confesar el delito. En el segundo día del juicio, el exmandatario hizo una confesión detallada de los delitos de peculado y lavado de dinero que cometió durante su administración y para lo que dijo haber recurrido a varios mecanismos ilegales para sustraer el dinero. Esta situación ha llevado a organizaciones sociales y civiles a solicitar al Tribunal Supremo Electoral la cancelación del partido Arena. Sin embargo, el magistrado Miguel Ángel Cardosa afirma que esa decisión deberá ser tomada luego del proceso judicial. El tema electoral es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, eso no cabe ninguna duda, pero la razón por la cual se está impulsando este reclamo de carácter electoral es un tema penal que está ocurriendo en un proceso que habría que esperar realmente en el momento en el cual el juez oficialice el tema de la confesión de un delito. El presidente del Consejo Nacional de Arena, Mauricio Interiano, presentó ayer ante la Fiscalía General de la República un aviso en el que solicita que se investigue a Tony Saca por el delito de agrupaciones ilícitas, pues él era el presidente del COENA en el periodo 2004-2009. Pero Saca no es el único expresidente que enfrenta a la justicia. Mauricio Funes se encuentra asilado en Nicaragua luego que la Fiscalía General de la República lo acusara del delito de corrupción. Recientemente, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, acusó al gobierno de enviar de manera constante dinero proveniente de fondos públicos a Funes. Esta situación ya fue desmentida por el Ejecutivo. El gobierno no envía ningún tipo de fondos, ni públicos ni privados, al expresidente Funes. No tenemos absolutamente ninguna relación y consideramos que es irresponsable dar ese tipo de informaciones sin presentar ningún tipo de pruebas. Lejos de defenderlo, Roberto Lorenzana niega que Funes sea un militante del FMLN. Por el contrario, recriminó que el exmandatario nunca confió en una posible victoria de Salvador Sánchez Serén en 2014. Y precisamente en el periodo presidencial de Sánchez Serén se aprobaron las medidas extraordinarias de seguridad de manera temporal para hacer frente a otro de los temas que aqueja a la población, el incremento de los homicidios y la criminalidad. Entre las medidas tomadas está la restricción de la comunicación en los perímetros de los centros penales, granjas penitenciarias, centros intermediarios y centros de detención de menores, para evitar cualquier tipo de comunicación de reos con el exterior. Ahora, estas medidas están siendo estudiadas para convertirse en permanentes y ser incluidas en la ley penitenciaria. Estos son parte de los temas que abordaremos hoy con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia en la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Así es, saludamos en este 15 de agosto a Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Secretario, un gusto que nos acompañe. Bienvenido a Canal 12. Muy buenos días, estamos a la orden. Secretario, hay situaciones que han ocurrido en las últimas horas y me gustaría conocer la valoración que usted tiene como encargado de las comunicaciones de la Presidencia de la República. Esto, por ejemplo, del aviso que puso Arena ante la Fiscalía General de la República de que se investiga el expresidente Saca por haber utilizado al partido, decía Mauricio Interiano, presidente de Arena, para sacar fondos del Estado para llevarlos, decía, a Arena, cuando él mismo era presidente de la República y presidente de este partido político. ¿Qué valoración tienen ustedes como desde la presidencia y la observación que hacen de este tipo de situaciones? Bueno, en realidad estamos frente a un acontecimiento político, jurídico, importantísimo para la vida nacional. Un proceso con
contra un expresidente que se declara culpable de hechos de corrupción es un precedente importante, ¿verdad? Por supuesto de que ahí hay una faceta que hay que leerla muy bien, porque en la opinión pública ese es un proceso en la que no hay satisfacción. O sea, se declara culpable, pero en la opinión pública queda el sabor que prácticamente es una absolución, o sea, es un premio prácticamente, ¿verdad? Por poco le dan vuelto al expresidente Saca. Entonces, esa es la percepción de la población. Y luego aparece Arena en este tema denunciando al expresidente Saca. Varios años después, cuando estos acontecimientos están a la orden del día, han estado a la orden del día en todos estos meses. Hasta ahora se dieron cuenta, dicen ellos, que ha usado el partido Arena. De tal manera de que da la impresión de que hay medidas desesperadas. Arena ha creado una estructura de emergencia, se han declarado en emergencia, está en un vilo su legalidad, estamos prácticamente ya en una contienda electoral y el tribunal tendrá que dilucidar la existencia o no del partido Arena. Es una cosa complicada. Este gobierno no tiene que ver con esa denuncia, ¿verdad? No, ni el partido FMLN no ha presentado esa denuncia, al menos en el tribunal, ¿verdad? Y veremos qué decide el tribunal, porque hay una confesión expresa y hay pruebas además de parte de la Fiscalía de que que recursos públicos fueron a parar al partido Arena. Eso no hay ninguna duda. Y ahora dice el COENA o el presidente de Arena que denuncian a Saca porque usó al partido y que investigue solo al círculo más cercano de Saca en el COENA. Al resto del COENA no. Al resto, a esos no los investigue, solo a estos que ellos dicen, y mencionan un listado pequeño. Llama la atención eso, porque la investigación debe de ser a fondo. Yo no creo que el señor fiscal se preste a eso, a investigar solo a Saca y a un círculo que ellos quieren. Debe de investigar todo, debe de investigar quiénes eran los que tenían firma de esos cheques, a nombre de quiénes estaban las cuentas, cómo se retiraron esos cheques, a nombre de quién se retiraron los cheques. Y aquí para hablar únicamente de esa parte, pero él ha mencionado otros destinatarios del partido Arena. Entonces yo pienso de que es importante tener confianza en que el fiscal general de la República terminará haciendo un papel bueno para la sociedad salvadoreña. Hasta ahora hay una duda en la sociedad, hay una incertidumbre si terminará siendo un premio para alguien que ha confesado haber cometido graves delitos en la vida, o el delito de corrupción. Entonces, yo creo que todavía debemos de estar a la expectativa de lo que va a pasar. Yo expreso la confianza de que el fiscal irá más allá, no se puede quedar en ese círculo que está planteando Arena, sino que debe de ir a investigar el fondo del asunto, las cuentas a nombre de quién están y cómo se orientaron esos cheques. Eso hay trazabilidad en el sistema financiero, todo queda registrado en el sistema financiero, de tal manera de que se puede comprobar exactamente quiénes fueron. Ahora, lo más importante de esto es que devuelvan los recursos, porque si Arena recibió ese dinero, y no es la única vez que lo recibió también cuando los fondos de Taiwán,
Y de eso hay documentos, también hay cheques. Los cheques decían Presidencia de la República y iban dirigidos al Partido Arena. Entonces, ese dinero debería de recuperarse. Arena debería al menos sacar un crédito para pagar ese dinero, si es que no los tienen. Pero por lo menos la sociedad salvadoreña tiene el derecho de recuperar los recursos, porque esos eran una parte, donaciones, como el caso de Taiwán, y el resto son impuestos del pueblo salvadoreño. Esos impuestos, el IVA, la renta que se le descuenta a cada salvadoreño fue el origen de esos fondos que fueron a parar al Partido Arena. Entonces, yo creo que es importante que el fiscal general nos haga una demostración de la capacidad que se tiene de ser totalmente justos. No se puede únicamente perseguir a una parte de los destinatarios. Debe perseguirse a todos los que fueron destinatarios y ahí están las pruebas en el proceso. Ahora bien, hemos escuchado declaraciones de diferentes sectores sobre el caso Saca. Uno de estos sectores es la embajadora de los Estados Unidos, Jean Elizabeth Main, quien ha dicho, bueno, que este es un logro para la justicia de El Salvador, el lograr un proceso abreviado, tomando como base tal vez el uso que se hace en Estados Unidos de procesos abreviados en casos como tan escandalosos como el del expresidente Elías Antonio Saca. Pero algunos expertos en materia de estos procesos, siempre norteamericanos, dicen que en Estados Unidos no siempre es fácil recuperar, digamos, todos los fondos que se mencionan en un proceso de estas dimensiones. ¿Considera usted que se puede estar generando falsas expectativas respecto a la cantidad de dinero que se puede recuperar en un caso como el del expresidente Saca? Mire, yo creo que sí hay un tema de expectativas en esto, ¿verdad? Y esto uno debe de tener el cuidado de no aparecer como también atenuando o reduciendo la magnitud de este tipo de delitos. Pero en realidad la expectativa superior a la realidad tiene que ver desde el origen, porque si se consideró que el 100% de los gastos reservados de la presidencia, el uso del 100% de los gastos reservados, eso es un delito, se criminalizó en términos absolutos el 100% de los gastos reservados, eso sinceramente va a terminar en un desenlace como este, porque el 100% no puede ser criminalizado. Debe de ser criminalizado la apropiación con fines personales, con fines privados, indebidos de esos recursos, el uso de esos recursos. Entonces, y yo creo que eso es el tema que tuvimos, es un tema se inició exhibiendo un caso que no iba a tener como resultado lo que hemos visto. Entonces, creo que por ahí empieza el problema, ¿verdad? Y ahora pues se trata incluso de magnificar el resultado, así como se sobredimensionó el caso, también se sobredimensiona el resultado. Le voy a poner un ejemplo. Haciendo así consultas un poco superficiales, diría yo, esa casa que hablan de 8 millones no vale 8 millones. Lo más que vale es unos 3 millones. Pero están haciendo la cuenta más grande para exhibir que el resultado es más grande. Habría que ver qué van a reflejar los valúos de esas propiedades, pero yo realmente no creo que lleguen a 25 millones. Si empieza a inflarse los valúos, seguramente les va a llegar a 50 millones. Vea, entonces, no, yo creo que en esto tenemos que ser suficientemente objetivos. Y la objetividad de estos procesos se empieza desde el arranque, ¿verdad? Y ahora, por eso es que lo más importante de todo esto es que se persiga en términos absolutos, en términos completos, a todos los destinatarios de los recursos.
porque el caso no debe cerrarse. Si el fin es cerrarlo, si el propósito es acelerar este proceso para cerrarlo y que ya no se siga hablando de este tema, bueno, ahí estamos frente a otro escenario. Ahora bien, ¿qué piensa usted de que en la Asamblea Legislativa algunos partidos estén pensando en adelantar el proceso de elección del nuevo o del fiscal general de la República, y sabiendo también que Douglas Meléndez tiene intenciones de buscar una reelección? ¿Cómo ven ustedes desde el Ejecutivo este tipo de intenciones que se pueden dar en otro órgano como el de la Asamblea Legislativa? No, nosotros lo que pensamos es que debe de respetarse la institucionalidad, debe respetarse la legalidad. El señor fiscal vence, entiendo yo, los primeros días de enero, y él debe de concluir su mandato y debe de tener todos los respaldos institucionales, financieros, para poder ejercer su función. No vemos. Los procesos son normales, en realidad faltan pocos meses, pero lo normal en la Asamblea es que estos procesos se empiezan unos 3 meses antes, ¿verdad? Yo creo que la Asamblea lo que debe de concluir, y debe de concluir bien, es el proceso de elección de la Corte, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, porque eso es lo que está a la orden del día. Tenemos expectativa que estos días se va a llegar a un acuerdo, pero adelantar este proceso, no sé qué señal, no creo que se esté lanzando una señal positiva. Yo creo que hay que garantizar que el señor fiscal concluya su periodo, que sea exitoso. Creo que el mensaje de la población es bueno. Esto no es necesariamente una crítica al señor fiscal, sino que hay que leer lo que la población no acepta. La población no acepta de que se haya generado se haya lanzado un elefante y se produzca un ratón, o sea, como resultado. O sea, la población no acepta de que se haya hecho una acusación de esa magnitud y lo que se recuperó de dinero es muy poco, y a cambio de eso rápido saldrán libres. Eso la población, y la población tiene razón, eso lo que ha generado es una indignación. La población considera que es una mala negociación, y eso lo registra uno en la opinión pública. Entonces basta con observar la opinión pública para que el señor fiscal en esto haga un viraje y continúe profundizando, que no vaya a engavetar esto. Esto no debe de terminar, debe de ser completa la investigación. Ahora bien, uno de los peritos que declaraba esta semana en esta vista pública decía de que no han encontrado respaldo de algunas transacciones en documentos de Casa Presidencial. ¿Cuál es la colaboración que se ha dado desde Casa Presidencial a este proceso, considerando, bueno, de que muchos de los delitos se cometieron utilizando pues el uso de los fondos que estaban destinados al manejo desde Casa Presidencial? Mire, en este gobierno hay una serie de requerimientos de información a diferentes instituciones para estos casos. Y todas las instituciones tienen instrucciones precisas de colaborar con la Fiscalía General de la República, con los tribunales también, porque hay requerimientos de información de la Fiscalía, de los tribunales, a diferentes instituciones, al Ministerio de Hacienda, a la Superintendencia del Sistema Financiero, al Banco Central de Reserva también se le ha requerido información, a Casa Presidencial se le ha requerido información, y todas las instituciones tienen la obligación de entregar la información, por supuesto la información disponible. De esos años no necesariamente se tiene, al menos se entrega la información que está disponible en todas las instituciones. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que se queden con nosotros, porque hoy, aquí en Hechos AM, estamos conversando con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Volvemos.
Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Roberto Lorenzana, y estamos hablando de diferentes situaciones que han surgido a raíz de un caso que está desarrollándose en los tribunales. La vista pública contra el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y contra varios de su círculo, gente muy cercana, gente que trabajó con él y que formó parte pues incluso de su gabinete de gobierno, que hoy también están pues sentados en el banquillo de los acusados. Hablábamos con usted sobre algunos elementos importantes y desde su punto de vista, ¿cuáles, digamos, considera usted que han sido los tropiezos o las situaciones que ponen más que todo en tela de juicio o en duda el trabajo de la Fiscalía General de la República en este caso? Porque si bien los procesos abreviados son utilizados en diferentes partes del mundo y son aceptados, pero ¿por qué en este caso considera usted que este proceso abreviado que se le aplica al expresidente Elías Antonio Saca está generando tanto, digamos, tanta expectación en la opinión pública, como usted decía, y tanto, digamos, está dejando ese mal sabor de boca en los ciudadanos el hecho de que se aplique este proceso a un expresidente acusado de actos de corrupción? Bueno, yo decía, sin duda es un precedente importantísimo, ¿verdad? Y yo creo que estamos abriendo una ruta en una experiencia que nuestra legislación contempla, como es esto de los juicios abreviados, que tienen la ventaja de que permiten, al generarle un atractivo al acusado, se arriesgue a declararse culpable, porque lo que hay es un estímulo. O sea, hacemos el juicio abreviado, vas a estar menos tiempo en la cárcel, no vas a perder todo lo que te robaste, vas a mantener, solo vas a entregar una parte, pero te declaras culpable. O sea, y entonces ahí estamos frente a un limbo de la justicia, ¿verdad? Frente a un limbo en el sentido de que el mismo proceso de justicia puede terminar siendo injusto. Porque los beneficios pueden ser superiores a la misma condena. Cuando la gente acepta un resultado de este tipo, a cambio de salir libre y que le preserven una parte de su patrimonio, sin duda es un ejercicio en el que se demuestra la falta de vergüenza. Pero imagínense, termino con esta idea. Cuando el señor fiscal dice de que hay que hacer el juicio abreviado porque si no se pueden vencer los plazos y pueden terminar siendo libres, ¿y que no lo tiene bien documentado el caso? Si tiene suficientes elementos probatorios, no debería de tener temor a que se venzan los plazos o que queden libres. Entonces, claro, ya desde el momento en que se declaran culpables, porque son culpables, pero el estímulo es demasiado grande. Y yo creo que eso es lo que la población está viendo. Y con el agravante, porque en esto hay diálogos, han estado llamándose a reuniones, hasta periodistas están participando en una serie de reuniones para convencerlos que el fiscal está actuando bien. O sea, ¿en qué situación estamos? Mire, ¿cómo es posible que, fíjense que no debe de perseguirse más gente? ¿Vale? Considérese que hay gente que está convenciendo a diferentes actores que dan opinión pública para decir, miren, ya el caso ya no debe continuar la investigación, el fiscal está haciendo lo correcto. ¿Y a cambio de qué? Si hay más delitos de por medio, ¿por qué se va a suspender la investigación? ¿Considera que se corre el riesgo de que no se conozca, por ejemplo, la ramificación que pudo haber tenido ese dinero y el uso que se le dio en determinado momento? Ese es el riesgo que está a la vista. Hay presiones en este momento para que no se investigue completamente.
No puede ser, o sea, y entonces ¿en qué estamos? Pues, ¿queremos combatir la corrupción o queremos combatirla a medias? ¿De quién vendrían estas presiones desde su punto de No vista? no quiero yo arriesgarme en dar evidencia sobre esto, pero hay presiones. ¿Verdad? Hay presiones y no puede ser, ¿verdad?, que esto se deje a medias. ¿Verdad? Si hay evidencias de que esos dineros fueron a parar a otros destinos, esos destinatarios tienen que ser investigados. No, hasta ahí ya no lleguemos. De ahí ya mejor apaguemos los micrófonos, ya no permitamos cámaras ni grabaciones. ¿Y a cambio de qué? Y eso es lo que el pueblo salvadoreño está viendo, ¿no? Entonces resulta de que nos alegramos con la noticia de que estamos avanzando en la lucha contra la corrupción, pero se le dice no vaya muy lejos, no vaya a fondo a las autoridades. Eso no puede ser. Entonces, si va a haber justicia debe ser plena. Si se va a investigar debe ser completo, no solo a media, como dice Arena, pues, que solo investigue a un grupo, pues, al resto del COENA que no lo investigue. ¿Y a cambio de qué? El fiscal tiene la autoridad, tiene nuestro respaldo, tiene el mandato de ir a fondo en esto, de completar. Y yo creo que de esa manera quedará en la historia como un gran luchador, ¿verdad?, en contra de la corrupción. Y yo creo que ese es lo que está en juego en este momento, ¿verdad? El prestigio también de una institución tan importante como la Fiscalía. Ahora bien, el fiscal hizo declaraciones días atrás donde señalaba y hizo pues una declaración que hasta ahora pues no ha dado más datos, cuando dijo de que un oficial del ejército le llevaba dinero al expresidente Mauricio Funes. Sabemos que usted ha dicho que eso no es cierto, que eso por lo menos el gobierno lo desmiente, e incluso el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, salía diciendo que tampoco eso no tiene veracidad, decía el ministro Payés en determinado momento. Pero ¿por qué sigue, digamos, en el ambiente esa sensación de que existe cierto proteccionismo desde el Estado salvadoreño, desde el gobierno salvadoreño en la administración Sánchez Serén o desde el FMLN hacia el expresidente Funes? ¿Cuál es la explicación que le encuentran ustedes, primero a la declaración que daba el fiscal, y segundo a esa sensación de que, a pesar de que usted dice que no hay ninguna relación con el expresidente Funes, sigue todavía en el ambiente esa sensación de que esto pues podría continuar, que existe definitivamente algún contacto de ustedes con el gobierno o con el expresidente Funes? Yo no sé si hay una sensación de que nosotros protegemos a Funes, pero lo que sí hay un antecedente. Él fue presidente de la República y ganó las elecciones con la bandera del FMLN, ¿no? Ese antecedente es inobjetable, ¿verdad? Pero eso es una cosa distinta, ¿verdad? Bueno, se dice de que ha robado millones, pero necesita unos reales para vivir y que el gobierno lo está manteniendo. Entonces ahí hay una contradicción. La sensación viene, ese secretario, entonces, desde el momento que el secretario general del FMLN dice, nosotros le advertimos que se fuera. Pero no le estoy criticando pues lo que usted me dice que hay una sensación, no se preocupe. Yo estoy diciendo, hay un antecedente claro, ¿verdad? Y nosotros vemos una contradicción. Además, el caso de Funes tiene que ser investigado, es un proceso. Pero aparece el caso de este señor que mencionan, cuando estamos hablando del caso Saca. Estamos hablando del caso, lo que está en el centro en este momento, es el caso Saca y los implicados, si va a ir a fondo. Pero cuando menciona este caso, que este gobierno le está enviando dinero para mantenerse, bueno, hay que la población lea esto, ¿verdad? Porque es un mensaje que trata de desviar la atención. No salgamos del tema,
Estamos hablando del tema SACA. El otro hay que investigarlo en su momento, pero ¿por qué lo mezclamos? Eso es lo que, es lo que llama la atención. Entonces el otro tiene su curso. Ahora, si queremos, vea, y si esas son las recomendaciones que se tienen de, digamos, estructuras de poder que dicen, miren, cerremos ya el caso de SACA y abramos ya el caso de Funes, para que electoralmente no afecte tanto a Arena. ¿Ve cálculos usted ahí? Claro, aquí hay un cálculo. Es que hay una precipitación, hay una desesperación por cerrar el caso SACA y abrir el caso Funes, con el propósito de que no vaya a afectar tanto a Arena. Ya les afectó, ¿verdad? Ya les afectó. Tal vez ese no era el propósito, pero ya les afectó. Entonces, y llama la atención en esto, porque como decíamos en otros espacios, en realidad SACA fue un presidente de Arena, llegó a la presidencia por Arena, y la gran mayoría de los dirigentes del partido de ese momento siguen en el partido. Otras se fueron a Gana. De tal manera que Gana es una opción, es un, digamos, sangre de la misma sangre, ¿verdad? Pero mediáticamente los más afectados son los de Arena. Y con el agravante de que ellos se ponen en emergencia y empiezan bueno, hasta el secretario de Comunicaciones de Arena renunció. Presentó su renuncia en marco de esta crisis, porque están en una emergencia que les ha generado esa desesperación. En realidad, creo que no son los únicos afectados, ¿verdad? Pero ellos se dan por aludidos y pueden terminar siendo mucho más afectados, porque cuando se actúa con desesperación, se arriesga uno de cometer más errores, ¿no? Ahora bien, secretario, quiero conocer también su opinión. Ayer salía pues una información proveniente desde los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha firmado la denominada Ley de Autorización de Defensa Nacional. Y si de acuerdo a esta ley se va a requerir que el secretario de Estado proporcione al Congreso una lista de personas, incluyendo funcionarios públicos, que han cometido actos graves de corrupción en países centroamericanos. Entre estos se menciona El Salvador. ¿Qué piensa usted de esto, considerando que estamos en un contexto electoral, considerando que haya habido menciones en Estados Unidos de gente vinculada, digamos, al partido FMLN y que en determinado momento, bueno, se ha hecho señalamientos aquí también a nivel interno? ¿Qué piensa usted de esto específicamente? ¿Qué piensan usted como vocero, en este caso, de la administración Sánchez Serén? Bueno, miren, nosotros nos preocupamos particularmente porque nuestra institucionalidad funcione. Vea, nosotros no tenemos jurisdicción en otros países del mundo. Simplemente son ellos los que hacen eso y son responsables de su administración, digamos así. Nosotros no tenemos soberanía sobre esos espacios, ¿verdad? Y por lo tanto nos preocupa y debemos de estar atentos a que nuestra institucionalidad persiga el delito. Ya otros pues son visiones, ¿verdad?, que no podemos decir nosotros que digamos son correctas, incorrectas. No, simplemente son visiones, pero que a lo que hay que atenerse es al respeto de nuestra legalidad y a la legalidad internacional. Entonces eso es lo que podría decir yo con ese tema. ¿A qué resultados van a haber? Digamos, bueno, eso hay que verlo en el camino, pero hoy por hoy creo que nosotros debemos de preocuparnos porque la justicia funcione en nuestro país. Eso podría decir.
Ahora bien, la embajadora de los Estados Unidos habló hace unos días también del temor de la expansión china, tanto a nivel comercial, decía, como a nivel armamentista. El ministro de la Defensa pues daba algunas declaraciones sobre este tema y decía que había recibido ofertas para la compra de armas de China y de otros países. Esto llevó incluso a que se le llamara a una comisión en la Asamblea Legislativa para que explicara esta situación. ¿Cómo ven ustedes esta situación que está dando en torno también al ministro de la Defensa Nacional, que se ha visto pues en diferentes situaciones a nivel mediático en los últimos días? Bueno, el ministro tenía que atender una llamada de la Asamblea Legislativa para que explicara que si había negociaciones en temas de armamento, y él fue categórico en que no la existe, ¿no? Y lo que él ha explicado es que hay visitas de empresas de todos lados, de Chile, de Estados Unidos, de Europa, y que una vez hubo una empresa china que ofertó, ¿verdad? Pero que no hay ningún tipo de relación, no hay relaciones militares, así como no hay relaciones diplomáticas. Entonces es lo que él le explicó y no, a mí me parece que es correcto. Ahora, en este tema sin duda estamos frente a un acontecimiento también que corresponde a la situación geopolítica mundial. China se ha convertido en la segunda potencia del mundo con una expansión comercial sin precedentes. Es prácticamente la fábrica del mundo y entonces hay una disputa en el mundo, ¿verdad? Y en esa situación estamos estos países. O sea, Estados Unidos le impone aranceles a la producción china, China le impone aranceles a la producción norteamericana, también Europa se ha visto afectada por digamos, este nuevo enfrentamiento en las relaciones económicas internacionales, y en ese marco estamos nosotros. Y como nosotros, fíjese que, ¿de dónde surge esto? Porque nosotros estamos, digamos, haciendo un esfuerzo extraordinario por operar el Puerto de la Unión y generar una zona económica especial en la periferia, en el entorno del Puerto de la Unión, para generar empleo, para desarrollar económicamente el país. Entonces, los que hicieron ese puerto, que lo hicieron en una mala ubicación en su momento, porque no había carga que mover, para eso se hace un puerto, para mover carga. Entonces nos han pasado criticando que no ponemos a operar el puerto. Y cuando se abre una posibilidad de ponerlo a operar, y hemos hecho las redefiniciones, por cierto, este día se presenta al cuerpo diplomático el proceso, la ruta en el proceso de la licitación del puerto, para hacerlo transparente. Entonces, pero hoy que se abre una ventana de oportunidad, los que nos critican y no hicieron nada, hoy dicen no lo hagan porque pueden ser los chinos. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Si cualquier empresa puede participar. Esto no tiene nombre y apellido. Puede participar una empresa norteamericana, una empresa canadiense, una europea, una china. Es una licitación pública, internacional, y nosotros queremos desarrollar económicamente la zona. Ese es el sentido, es la obligación además de un gobierno, promover el desarrollo. Y entonces, ahora que se quiere hacer, no porque pueden ser chinos. ¿Y cuál es el problema? Sean quien sean, siempre y cuando actúen legalmente, en base a la legalidad. Entonces, ese proceso continúa, ¿verdad? Y esperamos, por supuesto, que participen el mayor número de empresas. Pero de ahí viene este cuestionamiento al que usted se refería.
Muy bien, secretario, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Definitivamente todavía hay muchos elementos que conversar porque hay proyectos del gobierno que todavía están en desarrollo y que es necesario pues conocerlos más a fondo. Esperamos contar con su presencia en futuras entrevistas para que hablemos ya sobre el cierre, digamos, de este periodo de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, porque todavía se nos quedan algunos temas importantes que consideramos que los ciudadanos pues es necesario que conozcan su opinión y sus valoraciones sobre estos proyectos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, estamos a la orden. Cerramos así el espacio de la entrevista, vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Hechos AM.